hoy te voy a explicar por qué la mayoría de jugadores de fútbol se terminan sintiendo mal con unos mismos, no se sienten conectados con unos mismos y cómo todo esto y mucho más va a terminar afectando tu rendimiento. Pero para entender todo esto, primero tenemos que ir a la base, la comunicación. La comunicación como jugador de fútbol, no en una entrevista, no quizás frente a los demás, sino que la comunicación interna con uno mismo y sí también la comunicación externa, lo vamos a ir viendo adelante del video, va a ser clave para que ustedes puedan comprender y entender por qué se sienten mal. Jugadores que no pueden expresarse, jugadores que tienen un malestar interno tan grande que hace que se sientan mal y que por ende terminan rindiendo mal. Jugadores que logran todo, pero aún así no se sienten bien con unos mismos. Jugadores que mentalmente se sienten agotados. Jugadores que todo el tiempo piensan, pero ejecutan muy poco. Jugadores que pierden el enfoque de lo realmente importante. Y no solo pierden el enfoque, porque el enfoque estamos hablando de poner el enfoque en lo que de verdad importa, que es en el fútbol y en cómo jugar, sino que pierden el enfoque interno de que ya no se sienten bien haciendo lo que hacen. Ya no se sienten bien con unos mismos. Ya no se sienten disfrutando y se sienten como quizás antes de lograrlo todo y después de lograrlo todo, ya no se sienten de igual manera. Y esto termina afectando en gran medida no solo tu rendimiento deportivo, que es súper importante, sino que tu vida, cómo te sentís. Esto va más allá del fútbol. Si bien está súper relacionado al fútbol, pero va más allá del fútbol. Porque como siempre digo en casi todos mis videos, uno tiene que primero ser persona y después ser jugador. Porque la persona que primero es persona y después jugador entiende que si se siente bien él, el jugador va a estar bien, va a traer resultados. Pero esto va más allá de un simple partido de fútbol o de una simple carrera de fútbol. Va de tu bienestar, va de poder vivir conectado y disfrutando con lo que vos haces. Va cuando el tiempo se te pasa solo, cuando vas a entrenar y lo disfrutás a 1000, cuando disfrutás y que estás presente al 100% de tu vida. Hoy vamos a trabajar eso, para alcanzar lo máximo posible. En este video de 10-15 minutos quizás, no lo sé, te voy a enseñar cómo con ejemplos de grandes futbolistas durante su carrera han logrado todo, jugadores de élite mundial, han logrado todo, pero no se han sentido bien con ellos mismos. Como jugadores de la talla como por ejemplo Iniesta, como por ejemplo Buffon, son los dos ejemplos que te voy a poner, pero muchos más jugadores que no han comunicado lo que sentían y no se entendieron ellos mismos, que han llevado incluso a la... no lo quiero decir para que no me suspenda el video, pero han llegado a niveles trágicos por no saber comunicar ni comunicarse con uno mismo. Entonces, en el video de hoy, quédate para poder aprender cómo todo esto te puede influir en tu carrera de jugador y que no es simplemente algo más, y cómo empezar a mejorarlo y a trabajarlo para que cada vez vos puedas expresar mejor estos sentimientos, pensamientos, creencias, para que justamente no termine en algo trágico. Y justamente lo que les quiero comentar es que la mayoría de todo esto, de todos estos vacíos, de todos estos malestares, empiezan por pensamientos que se te vienen a la cabeza, que pueden ser por cuestiones externas o por cuestiones internas. Es decir, de la nada se te puede aparecer un pensamiento que ocurre porque erraste un pase, porque no te sentís bien, porque hiciste tal cosa y ya no le encontrás sentido a algo. O simplemente puede ser un pensamiento interno que se aparece de la nada, que viene directamente desde vos. Pueden ser por esas dos razones. Y esas dos razones son las que después llevan al conjunto de que si uno no lo comunica bien, no lo va a lograr expresar, no lo va a lograr superar, no lo va a lograr interiorizar. Y cuando tu mente y tu cuerpo te hablan y vos no lo escuchás, llega un momento que explota. Entonces vamos a ir ahora sí con los dos casos de estos dos jugadores de élite mundial, que siendo la élite mundial se han sentido mal. Vamos con el primer caso, acá tengo el machete para poder explicárselos mejor y decirles las palabras textuales que literalmente dijo Iniesta. El primer jugador, ya lo spoileé, es Iniesta. Mundial 2010, salió campeón, consiguió todo en su carrera. Venía de un auge, era medianamente joven, era un jugador también muy crucial en esa selección de España. Y así todo, de hecho hizo el gol que hizo campeonar a España de la Copa del Mundo, y así todo, él contó que estaba en su peor momento personal, porque seguía jugando a unos niveles grandísimos, pero su propio corazón y él mismo no se sentían bien, no estaban bien, había algo que no conectaba. Y justamente él decía, no sabía lo que... miren,
tengo todo el reflejo acá de la luz y me está matando, entonces no llego a leer bien. Pero no sabía lo que quería. Solamente quería dormir y no sentir nada más. Miren a lo que lleva a veces el fútbol o la cabeza para sentir eso. Sentir que él era campeón del mundo, era oficial, él era uno de los mejores jugadores del mundo, él era campeón del mundo, él jugaba en el mejor club, tenía las mejores condiciones para vivir, hizo el gol que sacó a España campeón del mundo y aún así solamente quería dormir y no pensar ni sentir más nada. Fíjense lo que puede llevar un vacío interno por no saber comunicarlo o no saber expresarlo. Justamente él dice, recuperé el equilibrio emocional, ¿ok? Y esto es súper importante. Después de él sentirse mal, seguramente, no lo sé porque no está oficializado, pero seguramente él haya empezado a trabajar estos aspectos mentales que no comprendía o que no entendía de dónde venían. Empezó a analizarlos, empezó a verlos, con ayuda obviamente, empezó a tratarse y se dio cuenta de que había un desequilibrio emocional, de que realmente él entendía que el propósito era salir campeón del mundo, que era jugar en un club profesional, en el Barcelona, lograr ganar mucho dinero, pero lo que no se dio cuenta es que quizás eso simplemente era un vacío material y que había mucho más por trabajar, por conseguir, que no venía en el mundo material, venía en el mundo interno. Yendo con el segundo caso, que es el de Buffon, 25 años, ya era campeón del mundo y también uno de los mejores arqueros del mundo y jugando en el mejor club y ganando obviamente muchísima plata, ¿no? Y te pongo las cosas materiales porque muchos hoy que ven este video piensan que cuando lleguen a jugar a Europa o cuando consigan lo que quieren conseguir, que es su meta, que puede ser material, se van a dar cuenta que realmente, por más de que lo intenten y lo consigan, hay cosas que les va a faltar, que no es solamente externo lo que quieren conseguir, sino que también internamente hay un mundo. Y en ese mundo a veces puede haber mucho conflicto. Buffon empezó a contar que él sentía muchos ataques de pánico y ansiedad. Esto puede verse provocado mayormente por pensamientos, por frustraciones, por falta de propósito y perder ese enfoque que lo llevaba a ser el mejor arquero del mundo. Esa ansiedad viene provocada por ya no saber qué más querer o por pensar en el futuro de que tengo 25 años y qué más tengo que hacer, qué más me queda, tengo una vida entera, pero no me logro focalizar ni poder disfrutar el presente que tengo hoy, el presente que estoy viviendo hoy como jugador de fútbol. En este caso, lo que detenía a Buffon a poder expresarse y a contar qué es lo que le pasaba era el miedo a ser débil por expresar tus emociones y sentimientos con alguien más. Porque el jugador de fútbol hay veces que quizá no se interioriza y no se trabaja a uno mismo y no se da cuenta que a veces con ayuda puede interiorizarse y aprenderse sobre uno mismo, instruirse sobre uno mismo, que cada jugador, cada persona, vos que estás viendo esto, sos un mundo y en ese mundo pasan 10.000 pensamientos, 10.000 cosas y esas cosas si uno no las logra entender, no logra entenderse a uno mismo, a veces es difícil poder transmitirlo con los demás. Por eso si estás viendo esto y hoy te está costando transmitir, busca una persona de confianza. Me tenés a mí, podés escribirme totalmente, sin ningún problema. Me tenés a mí, tenés a un montón de jugadores, familiares, amigos. Pero si no, no te olvides que estoy yo acá para ayudarte a vos. Pero él no creía que la creencia justamente de Buffon era, si yo transmito esto, voy a ser más débil que el resto. Siendo capitán del equipo, justamente, y siendo uno de los mejores arqueros del mundo, creía que si él transmitía lo que sentía, se iba a sentir débil. Y es todo lo contrario. Es una creencia vieja, pero que es una creencia que muchos jugadores siguen teniendo, y puede ser tu caso. Pero tranquilo, porque poniéndote estos dos ejemplos, si te sentiste conectado con estos dos ejemplos, acá te voy a traer un par de soluciones que si bien no van a ser literalmente la solución, porque cada caso es personal y cada caso puede estar en diferentes situaciones, te va a ayudar y te va a aportar un montón. Esto poco a poco lo podés empezar a crear, empezar a aplicar en tu vida y te va a ayudar. Pero si hoy estás viendo esto, te recomiendo buscar ayuda. Buscar ayuda para que alguien más que sabe más del tema pueda empezar a ayudarte a conocerte a vos mismo, a cambiar un sistema de creencias, a hacerte sentir con vos mismo. No te quiero tirar el chivo, pero Why Not justamente es el programa por el cual yo ayudo a los jugadores a que puedan transformar toda su mentalidad, a que se puedan sentir conectados con unos mismos, a que puedan conectar con un propósito real
y que justamente cuando esa ansiedad, frustración, pensamientos negativos o creencias arraigadas a uno mismo lleguen, puedan trabajarlas, puedan mejorar y puedan seguir disfrutando su carrera y obviamente teniendo resultados. Y para hacer más dinámico el video, me las voy a leer porque las tengo acá anotadas para que sea más sencillo. La primera es expresar, ¿bien? Expresen en un cuaderno, expresen frente a alguien más, a un amigo, a un familiar, a un compañero, a un técnico, a un psicólogo, a un coach. Expresen lo que sienten, porque cuando ustedes plasman lo que sienten frente a los demás o frente a un cuaderno, ya están limpiando su cabeza. Aprendan a comunicar lo que sienten. Cuando uno empieza a conocerse a uno mismo, tiene que aprender a comunicar qué es lo que siente. Tiene que aprender a comunicar qué es lo que le está pasando. Porque a muchos jugadores les pasa eso, no saben comunicar lo que están sintiendo, lo que están pasando. Y eso quizás termina generando una traba en el jugador al no saber cómo expresarlo. Manténganse en el momento presente, manténganse en el ahora, en el hoy. ¿Qué piensan ahora? ¿Qué sienten ahora? ¿Qué no sienten? ¿Qué les está pasando? ¿Cuál es su reacción frente a situaciones? ¿Qué les está pasando en este momento? Los va a ayudar a conectarse con ustedes mismos, a interiorizar qué es lo que les está pasando para después poder expresarlo frente a otras personas. Y el último punto, y también muy importante, aprender a tenerse paciencia a uno mismo. Tenerse paciencia y entender que va a ser un proceso y que no va a ser hoy para mañana. Va a ser un proceso más largo, más corto, pero lo importante es aprender a disfrutar ese proceso y aprovecharlo.